Bueno, parece que lo repetimos mucho, pero vamos habíamos hecho un primer intento con 3 juntas. Ayer no se pudo hacer junta porque tú estabas acá atrás intoxicado, hijo. Y Leo también estaba intoxicado. ¿Quiénes se van a comprometer o de plano ya no hacemos juntas? ¿Tú te comprometes? Sí, ¿Quién más? yo igual. A las juntas que estaba haciendo usted, padrino. ¿Eh? A las juntas que está haciendo usted. Sí. Pues sí, No, padrino. a las juntas que hago yo y a las juntas de té. Bueno, ellos en la mañana están haciendo juntas de té. Sí. Y a ver si pueden hacer una de Sí, catarsis. es lo que habíamos quedado también ayer, por eso ya no pudimos, pero sí se había quedado que le había comentado hasta acá que íbamos a hacer una de catarsis, pero bueno, ya no se pudo. Bueno. ¿Tú, Esteban? No, sí. Yo a la Bueno. medida de cómo se pueda, padrino. ¿Cómo, hijo? Sí, a la medida de los tiempos que... Hay días que voy a Pachuca, hay 2 días Ah, de la no, pues semana. cuando pueda, sí, hijo. Se vas a ir a México el viernes. El viernes, sábado. Sí. No, pero, pues, pero ellos están aquí permanentemente, hijo. Bueno, ¿ustedes cómo están de salud, hijo? Salud, bien. Yo ahorita ya estoy bien. ¿Tú? Pues no sé, nunca me he ido a checar. ¿Eh? Yo nunca me he ido a checar así como que tengo un problema. ¿Tú? No, pues hasta ahorita. No, pues están enfermos, hijo. Bueno, sí. Bueno. Salud mental sí mal, pero físicamente ahí vamos. No, están enfermos y tienen una enfermedad grave, hijo. Sí, mental. Creen que están sanos. No. ¿Por qué consumen, hijo? Pues porque están enfermos. Es una enfermedad que tienen que atender. Esta no se atiende como otro tipo de enfermedades, hijo. Fíjense, acá, lo que nos dice acá, nos dice enfermedad progresiva, incurable y mortal. La Organización Mundial de la Salud afirma esto. Es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Si pidiéramos un diagnóstico para ustedes, tú de que regresaste, ¿cuántos días llevas, Christopher? Hoy creo que es un mes y medio. Mes y medio. Sí. Bueno, pues en ese mes y medio no has consumido. No, padrino. Entonces estás en remisión temprana en un medio controlado, hijo. Ese sería el diagnóstico que diera un doctor, en un medio controlado. Y el que esté en un medio controlado se supone que debería tener mucha importancia, aunque este medio esté totalmente fuera de control. Pero de seguro ha influido algo en que no consumas, hijo. Sí. Esteban, ¿cuántos días llevas, hijo? De que salí del anexo, No, recaíste. sí, pues, No me digas que una desde... semana, cumplí una semana el jueves de que llegué aquí. Sin consumir, ¿cuánto llevas? Como una semana, 3 días. Ajá. Pues lo mismo, el diagnóstico es ese, ¿no? Por el que estén en un medio controlado, acá nuestro método de tratamiento, aquí primero te lo dicen de 2 formas. Es un medio seguro, en lugar de decir controlado. No están presentes la disponibilidad de drogas. Entonces, para Esteban, para Víctor, para Christopher, ahorita es necesaria la contención, hijo, para que puedan hacer uso de esta ventaja de que estén en un medio controlado. El proceso de tratamiento tiene varias fases, hijo. Tiene la fase de adaptación, que se supone ya la pasaron, aunque no la han pasado muy bien. No la han pasado muy bien.
no es un grupo que se vea integrado, ni es un grupo donde se practiquen los valores de la comunidad terapéutica. Esteban no se integra con los demás, nomás con Rubén. Los demás, cada quien anda por su lado. También el reglamento es una herramienta para lograr nuestro objetivo del cambio que se necesita, hijo, ¿no? En alguna parte del reglamento dice que las actividades recreativas tienen sus horarios específicos, ¿no? Ayer o antier te preguntaba yo a ti que si veías mucho la televisión. A ti te sugería que el celular, pues mejor no lo trajeras para que no te distrajera, que no hay otras cosas que hacer. Ustedes no están acostumbrados a leer, no están acostumbrados a leer ni a estudiar, pero aquí hay que leer, hijo. No tienen esa costumbre, no han formado ese hábito, nunca lo formaron en su vida. Pero el tiempo, no sé si por ahí dice lectura y escritura o no dice algo así, o si no lo dice, lo decía antes. Debemos estudiar la literatura, aquí la estudiamos, pero parece que no les es bastante. Dice, no están presentes la disponibilidad de las drogas. Ese es un supuesto, ¿no? Se supone, ¿verdad? Acá en el reglamento dice que está prohibido consumir en la casa y fuera de la casa durante las salidas, hijo. El reglamento dice en el primer punto que las violaciones al reglamento ameritan sanciones, hijo. Sanciones. Es la forma de reforzar las actitudes positivas o de procurar eliminar las actitudes negativas, hijo, con sanciones y con responsabilidades que se les vayan dando, ¿no? Está prohibido eso, ¿no? Aquí, pues, todos ameritarían la expulsión, hijo, ¿no? Ahora, la convivencia, en el reglamento también habla de la convivencia que debe haber entre ustedes, una convivencia. Ayer leímos parte del reglamento. Bueno, aquí, allá afuera, antes de que te fueras al anexo, Esteban, lo que te hacía consumir eran los problemas, tus problemas y conflictos de tu vida diaria. Tú reaccionabas a la vida consumiendo, hijo. ¿Tú por qué crees que consumías? ¿Porque querías? No, porque no podías no consumir. Dirán que lo repetimos mucho, pero todavía no lo entienden. Y es el mismo caso de todos, ¿no? Así, ¿de dónde surge el inicio del consumo? De la negación inconsciente a vivir determinadas emociones. ¿Qué emociones son esas? Las pueden poner con muchas palabras, frustración, preocupación por la casa, me decías tú, por la situación de la casa. Son emociones que me niego a vivir sin darme cuenta. Me niego a vivir, ¿y cómo lo hago? Pretendo que consumiendo no voy a vivir esa emoción, cosa que no logro. La frustración, la preocupación por la situación de la casa, etcétera, ¿se te elimina con el consumo? Pues ya más que nada es una fuga, padre, ¿no? ¿Eh? Es una fuga.
no se elimina, sigue el pensamiento. Y pues yo consumiendo, pues me fugo en todo esto. Y aún no estando sin consumir, me fugo mucho en el celular, o estando durmiendo. Esas son cosas así que pues, con consumos de consumo, Pues esa emoción no es se muy pierde. importante que vayamos restableciendo todo eso, los horarios y los reglamentos, hijo, ¿no? Ahí en el mismo reglamento dice que se podrán hacer excepciones. Por ejemplo, en el caso de Federico hacemos una excepción porque él está incompleto, mijo. Él tiene un problema que no tienen ustedes. Y aquí la equidad no es la igualdad, sino a cada quien según sus propias capacidades, hijo, ¿no? A cada quien según sus propias capacidades. A Federico no se le puede pedir más. Yo, padre, no quisiera comentar si puedo con respecto a algo de Federico. Yo, Sí, mijo. usted le pregunta mucho a Federico qué es lo que hacemos y está bien, ¿no? Nadie está en desacuerdo de eso, ¿no? Pero Federico se para muy tarde y no se da cuenta de lo que hacemos en las mañanas. O sea, Federico muchas veces viene y le dice lo que estamos haciendo en ese momento. Pero, Es lo único que pregunto. ajá, pero en ese momento, pero Federico no se da cuenta si en la mañana nos levantamos, Sí, si hacemos servicio. claro. Eso no lo hace. No, yo nomás pregunto para saber dónde están en el momento, mijo. Ajá. Aquí otro de los principios de la comunidad terapéutica es la circularidad de la Sí, información. y eso en eso Yo estoy de antes, acuerdo. cuando me podía mover, mijo, iba y veía qué estaban haciendo. Ujú. Eso lo hago porque no me puedo mover, no puedo ir a ver qué están haciendo. Ayer que pasó lo de Leo, te fuiste tú allá atrás de Leo y fue cuando pasó el desmadre ese, hijo. Si yo me hubiera podido mover, hubiera ido yo para allá. ¿Y cómo me voy a informar de lo que pasa si ustedes no me dicen? Y a Federico le pregunto de lo que hacen en ese momento, porque tú estás clavado en la sala con la televisión, mijo. Leo ahorita está acostado, no sabe ni lo que quiere. Le dije, ¿te vas a ir a la quinta? Me dice, sí. Le volví a decir, ¿te vas a ir a la quinta? Me dice, no. Le dije, ¿cuándo te vas? Me dice, mañana. Le volví a preguntar y me dijo que no se va. Y me dice que mañana platicamos. ¿Platicamos de qué? Me dice que se siente tan mal con la cruda, la supresión que está en el círculo adictivo, hijo, que, que necesita un trago. Pues la supresión hay que pasarla a huevo, si no, ¿cómo vas a dejar de consumir? Hay que aguantarla a huevo, hijo. En casos muy especiales se requerirá de alguna ayuda para la supresión, pero esos casos son los menos. Ya vimos de la supresión aguda, que es la que él tiene, la que ocurre inmediatamente después de que deja uno de consumir, hijo. La severidad de los síntomas depende de la sustancia que consumes. El alcohol presenta una alta supresión, pero yo ya los conozco. Yo sé que para algunos la supresión es más difícil de pasar que para otros. Yo lo sé porque llevo muchos años tratándolos aquí. Aquí no llega gente nueva. A ti pasar la supresión no te costó trabajo, hijo. A Esteban tampoco le costó trabajo pasar la supresión. Hay otros compañeros que les cuesta muchísimo trabajo pasar la supresión. Ahora, si ven los criterios de exclusión, un requisito para que puedan estar aquí es no llegar intoxicados. La norma oficial mexicana nos exige que si nosotros aceptáramos gente intoxicada,
tuviéramos la manera de someterlos a un proceso de desintoxicación, que es en el que se supone que está Pablo, que no sé cómo está la quinta. La quinta tiene muchísimos recursos, hijo, muchísimos recursos, tanto materiales como humanos. Pero aquí no hay esos recursos. El caso de Leo no lo veo yo tan grave como para que no pueda pasar la supresión, hijo. Ahora, tenemos una cuestión que nos manda CONADIC para ayudar a la supresión, que es en base a diazepam, hijo, para ayudar a que pase la supresión. Se los damos a algunos y mientras están tomando eso siguen consumiendo, hijo. Aún así funciona de alguna manera. Hay otras sustancias que no producen supresión. El alcohol produce síntomas graves de supresión aguda. La cocaína produce síntomas moderados, hijo. Hay otros que no producen síntomas de supresión aguda. De supresión postaguda todos producen síntomas. Y la gravedad de los síntomas no depende de la sustancia que consumes, sino del daño que le has hecho a tu sistema nervioso central. Has dañado tu cuerpo por dentro. Y ustedes creen que están sanos, hijo. Y ustedes consumen negándose a vivir. O sea, no tienen interés en salir de su estado, del estado de impotencia, de no poder no consumir. Porque aquí está la metodología para salir de eso, aquí está la experiencia de cómo se ha logrado mediante un cambio que nos permita no producir esas emociones. Pero si no se esfuerzan en hacerlo, pues ¿cómo se va a dar el cambio? Ahí dice, estamos ante la alternativa de seguir siendo como somos. Ahí te dice una muerte por la adicción. O vivir sobre una base espiritual. ¿Qué quieren decirte con eso? O cambiar de manera que lo espiritual sea lo básico. Pero para todos ustedes lo material sigue siendo lo básico. A ustedes habría que pagarles para que vinieran a recuperarse. Y una vez dado lo espiritual, pues lo material se obtiene más fácilmente, hijo. Es un medio controlado. Durante las 24 horas, esto es de la comunidad terapéutica, se controlan las conductas y actividades de cada residente para identificar y corregir los aspectos negativos de su personalidad que obstaculizan su proceso de rehabilitación. Para esto toda la comunidad monitorean lo que dice o hace, se observa constantemente y en todo lugar para detectar los rasgos posibles y negativos y que por medio de la retroalimentación pueda ser ayudado en su proceso de cambio. Ustedes cuando se dicen entre ustedes algo que vean que el otro está logrando o que se le está dificultando lograr, el ambiente de ustedes es el ambiente de complicidad, no es el ambiente del amor responsable, es el ambiente de complicidad, donde le dan al otro lo que quiere oír, y eso no es ayudarlos, Entonces, esto no es juego, compañeros. Para que se den cuenta de que no es juego todavía les falta. Acá nos dicen los alcohólicos potenciales, aquellos que están desarrollando su progresividad. Entre los jóvenes vemos un gran número de alcohólicos en potencia, adictos en potencia, los que se está desarrollando la actividad.
pero trata de hacer que ellos lo vean. Tú tienes 40 años, hijo. Pues, si no resuelves tu problema, vas a llegar con tu problema a los 50 años. Y si no lo resuelves, vas a llegar con tu problema a los 60 años, hijo. Aquí hemos tenido gente de 60 años, o más, don Ismael, no sé si se acuerdan de él. Tenemos gente que no ha entendido nada de su problemática, mi hijo. Aquí en el reglamento habla acerca de la convivencia y eso también es motivo de extensión. Acá en cuanto a la convivencia. Antes no se permitía aquí tener ningún tipo de aparato eléctrico ni nada de eso. Deberán ser respetuosos con sus compañeros y con las visitas. Ningún residente deberá insultar, hacer bromas pesadas o llevarse con ninguno. Se prohíbe utilizar lenguaje soez o de connotación sexual. Imagínense, si esto no debe de ser, imagínense los golpes, tirar golpes, creer que las cosas se arreglan a golpes y ver como hermano mayor, porque eso proyectan ustedes, Luis Carlos, un güey que llega aquí y cree que las cosas se arreglan a golpes, que luego agarra un tubo, rompe la televisión. ¿Qué responsabilidad ha tenido para decir qué va a pasar con esa televisión? Entonces, la situación de la casa. ¿Quién está construyendo la situación de la casa? Pues cada uno de ustedes con sus actitudes. Ahorita le dije a Leo, le rompió los lentes a Rubén. Ahora Rubén le va a decir que se los pague. Y conociendo a Leo, puta, y peor como está, que no sabe ni lo que dice ni lo que hace, ahorita me dijo que le iba a hablar a su hermana. ¿Para qué chingados quiere a su hermana si el problema es de él? Entonces, ¿de quién depende la situación de la casa? De todos juntos, compañeros. De cada uno de nosotros. Las complicidades, eso de hermano, esos apapachos. En lugar de decirle estás actuando mal. Si gustan compartir, me dicen, y si no están de acuerdo, díganlo. Yo voy a compartir. Fíjate que basándome un poquito en lo que dice la literatura, dice que es una enfermedad astuta, sutil y desconcertante. Algo que Dice el alcohol, o sea, el consumo, sí, es astuto, desconcertante. Pero nosotros ya sabemos, a través del estudio que hemos tenido aquí, Ajá. que el alcohol solamente es el síntoma. Sí, no. Que ese estado de irritabilidad. El consumo es astuto, desconcertante. Ese estado de irritabilidad, muchas de las veces, el mismo enfermo no comprendemos el por qué tiene que estar ahí presente. No se comprende. Dice en otra parte. Luego yo estuve 2 años y medio. Dice en otra parte. El adicto está inquieto, irritable y descontento. Y no sabe por qué. No. Claro que sí. Sí, tú le puedes preguntar. No, yo se lo he preguntado. Y me han dicho, fíjate qué contradicción. Está irritable, descontento. ¿Cómo? Inquieto, irritable y descontento. Porque no está pasando eso, lo que él quisiera que pasara. Pues ya después la situación cambia y está pasando lo que lo tenía irritable, inquieto y descontento. Y él sigue irritable, inquieto y descontento. Por eso mismo te digo que de alguna manera se puede dar uno cuenta, a través de la experiencia propia, que esa situación sucede.
no sabemos de dónde venga. Eso es Sabemos la raíz de la enfermedad, eso que es el lo, egocentrismo. eso es lo que vamos a cambiar. Sí, Tenemos que salir de ese estado de inquietud. tenemos que salir a través de intentar construir una base espiritual, que a través del intento Sí. y la práctica Y vamos se a- tiene que venir dando el resultado. Vamos a ponerle lo de la base espiritual a través del cambio que debemos A través del cambio, pero nosotros sabemos, y no nada más nosotros, sino que lo marca la misma literatura, donde dice que ese cambio tiene que ser para muchos y la mayoría de nosotros es gradual. Es gradual a través de la creencia, a través de la fe, a través de saber que, a través de que la, no vamos a sanar a sin través, mismo. a través de la confianza, hijo, espérate, de la confianza para no confiar más en los juicios que nos dicen nuestra mente acerca de lo que está sucediendo, que de dónde proviene lo que está sucediendo, de quién está determinando lo que está sucediendo, para que no se presenten esas emociones que nos negamos a vivir, hijo. Sí, ahí la marca también el libro, donde dice que un conjunto nuevo de pensamientos, emociones y actitudes empezaron a guiar sus vidas. Ajá. Pero para poder llegar a eso, también dice la literatura en un principio, solo los casos más desesperados. Tú nos has dicho que el adicto, la mejor actitud que tiene es cuando más jodido está. Eso Y se no presenta en un lapso. Y no le dura mucho, ¿eh? Permítame. Se presenta en un lapso, más sin embargo, ese como revés que te vuelve a dar la misma enfermedad que es el ego, empieza otra vez a predominar. ¿Por qué? Porque de alguna manera no se está practicando ni se está intentando un cambio. ¿Por qué? Porque no hay interés. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir, eso fue 20 años, padrino. Porque creen que todavía tienen tiempo para seguir consumiendo, hijo, para seguir estando como están. El tiempo corre. Y esa parte de que no haya interés no es de que se decida, ¿eh? Decir yo sí tengo interés o no tengo interés. La enfermedad así opera. Así opera. Eso, por la gracia de Dios, el día de hoy lo puedo ver a través de diversos lugares. A donde voy y me doy cuenta de lo mismo. O sea, en verdad, yo me veo a través de, ¿no? Porque de alguna u otra manera, no se puede determinar, padrino. No se puede determinar. Yo a la conclusión, hasta ahorita, a donde voy, que es muy poco, en verdad es poco para todo lo que se tiene. Es más, esto no tiene punto de saturación. De alguna u otra manera, sí tiene uno mismo que aceptar la situación tal como es y tratar de ser parte de una Esa solución. es la práctica espiritual esencial. Dicen que la clave de la ¿Qué puedes serenidad es la hacer? ¿Qué cooperación puedes con el hacer? todo. Vamos a la oración de la serenidad. ¿Cómo dice? Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Valor para cambiar lo que sí podemos. Con la primera que nos quedáramos. No, van juntas, dijo. Si una cosa no la puedes cambiar y te resistes a ella, es locura, hijo. Te estás causando sufrimiento. Pero ¿qué es lo que podemos cambiar? Lo Sí. que está en nosotros. Sí, Lo demás no. la situación no, pero se siguen sintiendo mal por la situación, en lugar de cambiar lo que estamos en nosotros hacia la aceptación de lo que es, hijo. Es cuestión de práctica, padrino. Por eso, pero pues debemos de estar practicando eso. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo que debemos hacer. No quedarme con que tal cosa me pone mal. Tengo que ser yo el que cambie para que ya esa cosa no me ponga mal. Con una base espiritual. ¿Por qué? Porque ya le doy más peso a la confianza que tengo en el que determina lo que pasa, que al juicio que mi pensamiento hace de lo que pasa, que eso es lo que produce la emoción. Ahí es donde se activa el mandato bioquímico. Pero esa parte que tú acabas de comentar, de poder llegar a la confianza de que aquel que está determinando lo que tenga que suceder, así es, cuesta mucho trabajo, al menos en lo personal, padrino, hasta el día de hoy. Yo el día de hoy que no se ha presentado el síntoma de la enfermedad, yo te puedo comentar que hay situaciones
que yo he visto cómo ha avanzado la enfermedad, por ejemplo en la neurosis. ¿En qué? En la neurosis, en el miedo a la inseguridad económica, esa parte que muchas de las veces no es tan extrema, pero mi pensamiento Bueno, la eleva, ¿eh? Pues esos resultados los tenemos que alcanzar, hijo. Esos son los resultados a obtener a través de la práctica, pero a lo que yo me refiero ahorita, así como al principio, yo ahorita me hiciste regresar cuando yo estuve aquí en la casa, hace ya un tiempecito, pero yo tuve que salirme de mí haciendo varias cosas, y muchas de las veces me preguntó que si no eran fugas, que si no eran cuestiones que yo estaba haciendo en la cárcel, eso de hacer los cristos, de estar haciendo letreros, de hacer las pantallas, todo ese tipo de cosas, fue una de las maneras en las que a mí se me dio así. Yo nunca había hecho nada de eso. Por ejemplo, una de las prácticas es poder estar calmado. No tener que estar en acción, no quiere decir estarte moviendo como loco. Exactamente. Tener la capacidad de estar tranquilo, de estar a solas con tus pensamientos, hijo. Eso de estar a solas con tus pensamientos tiene que ser, la mayoría estés preparado, porque los pensamientos son locos. Pero ¿cómo te vas a preparar, mijo? Pues a través de la práctica. Pues sí, pero te vas a esperar hasta que estés preparado. No, te tienes que ir preparando ya. Hoy dice la literatura del solo por hoy. Hoy lo habla. Y dice que no porque estés sentado en las reuniones, ¿no? No porque estés en las reuniones, no por otro, te va a entrar la sanación por los poros. Los grupos tienen, eso mismo lo dice un folleto que se llama Un punto de vista de un miembro de AA, que si tú crees que yendo ahí vas a sanar. Lo único que te va a pasar es que te va a pasar el rigor mortis, hijo, porque el trabajo es personal. Los grupos tienen una parte, esto es una comunidad terapéutica. Todo grupo debería ser una comunidad terapéutica, pero no toda comunidad terapéutica es un grupo, hijo, ¿no? Aquí vamos a leerlo y vamos a cambiarlo de algunas palabras. Es la página del día 10. El cambio, aquí dicen los pasos. Yo quito los pasos y pongo el cambio. Es nuestra solución, ¿no? Desechadas las ideas, una experiencia, un cambio revolucionario, ¿no? Renacer, ser otros distintos a los que éramos. ¿No? La alternativa, seguir siendo como somos o cambiar. Cambiar, hay una resistencia al cambio y muchas veces nos hace más fácil seguir siendo como somos. Eso es la inercia de seguir en la misma dirección. Entonces para poder cambiar de dirección necesitamos una fuerza mayor que la que nos lleva en la misma dirección, porque el ser humano tiene una resistencia al cambio. Entonces aquí dice, el cambio son nuestra solución. Vamos a irlo relacionando directamente con eso. Entonces estábamos hablando, hijo, nuestra solución, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí. Dice que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas, pero con este término pues menos van a entender. Entonces vamos a ver lo que quiere decir eso. Pásame el otro libro, no, hijo de azul, porque ya se le cayó una hoja a ¿No está el azul? No. O pásame cualquiera de Alcohólicos Anónimos. No, el azul, mijo.
Oye, explícame. Aquí dice, el hecho grandioso es este nada más, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas. Entonces aquí si se van ustedes al anexo 2, dice en el anexo 2, los términos experiencia espiritual y despertar espiritual son usados muchas veces en este libro, observándose a través de su lectura que el cambio necesario para dar lugar a la recuperación de la adicción se ha manifestado entre nosotros en muchas formas diferentes. Entonces, ¿cuál es la solución? Ese cambio, ¿no? Acá nos dice, que este cambio ha revolucionado, ha cambiado toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas de una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podíamos hacer. ¿Ya? Eso ya se puede ver. Si nosotros no podíamos no consumir, ¿cómo es que estamos pudiendo no consumir? No es por nosotros, ya lo admitimos en el primer paso, ¿no? Entonces el cambio es una forma de decirla. Más adelante en el mismo capítulo dice, desechar las ideas, emociones y actitudes que han dirigido nuestras vidas. La idea de lo que tengo yo de lo que es la vida. La idea de que la vida es estar haciendo ejercicio, o la vida es estar viendo cómo están los demás y cómo estoy yo de bien, ¿verdad? O la idea de que la vida es lograr cosas materiales. Esas ideas que tengo son las que producen las emociones, y las emociones son las que producen las actitudes. Entonces el que tengo que cambiar soy yo. Y cuando hay un desarrollo en lo interno, en lo espiritual, la vida coopera amistosamente. Parece mentira, pero lo demás empieza a fluir, hijo. Sí. Mira, ahorita con respecto a todo lo que estás mencionando, yo creo que uno de los puntos es que pues, este cambio no se da de la noche a la mañana, padrino. Sí, pero tampoco... Se va dando gradual. No tenemos... a veces... No de piso, pero tampoco de rodillas. No, pues sí, padrino, pero muchos de nosotros tenemos cuidado de dejar de consumir, y aun los que ya llevan un tiempo están tratando de obtener un cambio, porque es difícil, ¿sí? Porque usted nos ha dicho que el problema en el ser humano es la resistencia al cambio. Yo no te puedo decir que he cambiado un chingo, pero estoy tratando, y yo te he dicho lo que yo aprendí aquí en Cali, lo llevé a la práctica hasta consumiendo, porque sabía que lo que estaba viviendo era lo correcto, ¿sí? Y sabía que lo que estaba viviendo, que tenía que vivir una experiencia tan fuerte para que el día de mañana pudiera agarrarme de ahí para no volverlo a vivir. Sí, no, si la terapia actúa, pero lo que no hay que dejar de hacer es trabajar en esto, compañero. Sí, no, y sí se trabaja, padrino. Precisamente cuando vinieron los compañeros del Grupo Lomas y dieron un extracto de como lo vi, se lo comenté el otro día, de que si lo único que esperábamos de esto era la sobriedad, y los libros hablan de la sobriedad como la abstinencia, como el no estar consumiendo, y dicen no, hay algo más, ¿no? Entonces cuando viene todo lo que nos dice es de un cambio. También el otro día en la punta de té, en el libro de reflexiones, dice que este es un trabajo para toda la vida, y como lo vuelvo a repetir, hay muchos compañeros que aún ya tienen un tiempo sin beber, que están tratando de lucharlos. Hay compañeros que aún con años no saben convivir con sus pensamientos. Entonces es lo que estamos aprendiendo. Yo trato de no hacerme tanto caso, porque cuando me empiezo a hacer caso, yo se lo dije, empieza una locura muy cabrona, ¿no? Pero aún no, o sea, y a veces creo o pienso que
que tú nos exiges que tengamos que, como ya saber convivir con nosotros, cuando es algo que yo te pregunto a ti, si en tu caso, o sea, tú a qué tiempo empezaste así como a convivir con... Fue gradual, hijo. Fue gradual, padrino. Pero sin dejar de trabajar en Tenemos esto. tenemos que vivir y Pero tenemos que darnos... yo utilizaba las herramientas, hijo. Exacto. Yo me levantaba, hacía mi servicio, hijo, me bañaba. Yo desde que llegué empecé a coordinar las juntas del té. En primer lugar, yo ya venía con toda la experiencia de lo que le llaman AA, de todos los anexos y de todos los grupos. Yo cuando llegué aquí tenía más de 50 años y no había podido lograrlo. Y aquí se empezó a dar, hijo. Y como dijeron, no se da por uno, y eso lo dice en otra de las lecturas de hoy. Creo que es en el pensamiento del día. Fíjense, en lo que dice ayer. Si tuviéramos fe absoluta, lo que decía Alejandro, confianza absoluta en el poder de Dios, en que está pasando lo correcto, para guardarnos de consumir, y si entregásemos a Dios enteramente y sin reservas nuestro problema adictivo es nuestro problema con la vida, porque el consumo para nosotros es cómo reaccionamos a la vida. Vemos la vida como algo que hay que soportar, y soportarla así sin meterse nada, pues está cabrón. Luego dice, enteramente y sin reservas nuestro problema adictivo, ya nada más tendríamos que hacer acerca de ello. Quedaríamos libres de consumir de una vez por todas. Pero dado que nuestra fe, nuestra confianza se inclina a ser débil, tenemos que fortalecer y elevar esa fe. Lo hacemos de varias formas. Una es mediante la asistencia a las reuniones, donde escuchamos a los demás la forma como han encontrado toda la fortaleza que necesitaban para superar la necesidad de iniciar el consumo. Está siendo fortalecida mi fe mediante este testimonio personal de otros. También fortalecemos nuestra fe trabajando con otros y reconociendo que nada podemos hacer nosotros para ayudarlos, excepto contarles nuestra propia historia de cómo encontramos la salida. Si la otra persona es ayudada, es por la gracia de Dios y no por lo que nosotros hagamos o decimos, hacemos o decimos. Nuestra propia fe se fortalece mientras vemos a otros alcohólicos encontrar la posibilidad del no consumo, aquí le dicen la sobriedad, acudiendo a Dios. Finalmente, fortalecemos nuestra fe teniendo momentos tranquilos cada mañana. No sé, tú me platicaste algún día lo que te dijo el Tyson, hijo. Ya lo intentaste de otra manera, ya lo intentaste de la otra, ya lo intentaste con Dios. No va a ser por sus recursos que lo logren. Pero Dios sigue siendo algo muy lejano que no tiene nada que ver con nosotros. Fíjate, padrino, que a través de lo que estás mencionando del cambio, sobre todo en un tiempo aquí en las juntas se nos mencionaba que desprogramarnos, no desaprender, sobre todo con esa parte, ¿no? Y que si esa palabra Dios, que no tiene nada que ver con lo que creemos que sabemos, se eliminara, sería algo más sencillo. Sería algo más sencillo para las personas que tenemos un problema de obstinación y de creer que sabemos algo, porque ese también es parte de la esencia de la enfermedad, ¿eh? El creer que de alguna manera se sabe algo de la iglesia, se sabe algo de... O sea, todo eso... Entre más crees que sepas, menos sabes. más difícil va a ser que aprendas algo. Acá tenemos una cosa muy linda. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida
o de creer que tu vida está bajo tu control, requiere una cierta confianza, hijo. Cuanto más renuncies a tu obstinada necesidad de conservar el poder, más te contactarás con aquel que tiene el poder de sanarte y guiarte. Y cuanto más te contactes con ese poder divino, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia fundamental, ¿no? Tu predisposición a creer que tú eres el que tienes el control de tu vida, pues de ahí surge la frustración. Porque el que tiene, y ese es el tercer paso, mijo. Pero esas cosas las oyen tan extrañas que... Lo que pasa es que para poder llegar ahí, padrino, primero ya tiene uno que pasar por la aceptación de la enfermedad. Porque extrañamente, y no extrañamente, es algo tan desconcertante como mencionábamos hace rato, que es la única enfermedad que hace pensar al mismo enfermo que no la tiene, o que tiene una manera de cómo solucionarla, que no sea esto, ¿verdad? Porque también algo, o sea, todo lo que es el ego, el falso yo, es un conjunto de muchas cosas, no solamente es parte de intentar vender una imagen o algo así, sino que es un conjunto de programación de la cual es bien difícil desprenderse. Ahí están las situaciones, ahí están las cosas, ahí está la experiencia, y ni aún así nos basta. Y te lo digo porque lo vivo, o sea, ni aún así nos basta. Tienen que llegar los momentos de frustración, tienen que llegar los momentos de desolación, tienen que llegar todos esos momentos para darte cuenta que hay otros momentos. Sí. Es lo mismo más o menos lo que decía Christopher, porque de alguna manera para nosotros así tiene que ser. Ahora, para llegar a ese tercero, primero tiene que ser la aceptación y reconocer que la vida es inmanejable en cualquier área. Tú ahorita preguntabas de la salud, esa es un área. Que no te puedes hacer responsable de las distintas áreas de tu vida. Como la mayoría de la gente. También eso hay que ponerlo claro. Sí, no, si nosotros nos atacamos todo por creer que somos adictos, pero mucho de lo que nos maneja es parte de la naturaleza humana. Pues fíjate que yo ahí en esa parte, padrino, yo no sé hasta dónde sea correcto ese pensamiento, esa manera de verlo, pero yo lo primero que tomo en cuenta es que yo no soy normal, yo no entro en ese parámetro, y yo lo descubro día con día. Pero los normales, la mayor parte de la gente es adicta. Ya vimos la definición general de adicción, el que busca la felicidad fuera de él mismo. Pues sí. El que la busca en las circunstancias. Yo, por ejemplo, veo a aquellas personas, cómo van a sus empleos, cómo están en sus casas, cómo esas cosas, sí. O sea, y me imagino, porque también es a través pero de están bien, están mal, mijo. Están mal. Ahorita me habló una Pero no beben y se quedan en la calle. No, su síntoma es diferente, mijo. Pues será. Su síntoma de estar mal es diferente. Pero entran dentro de un parámetro. Y yo sé que si yo me salgo de la cuestión de la poca, o no sé hasta dónde vaya esa práctica, lo que sí sé es que se siente, que si yo me salgo de ahí, en ese momento, se puede volver a presentar el síntoma. Y sí me doy cuenta cómo mis emociones... Claro, dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria. Que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. O sea, de la creencia. No, del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Y aquí lo dice, se hace tu voluntad y no la mía. Yo lo digo sin rebeldía, resistencia ni conflicto. Estoy conforme con que se haga su voluntad y no la mía. A veces no. Pues no haga nada con no estar inconforme, porque lo que se hace es su voluntad. No lo cambia uno, pero la emoción no la deja uno de vivir. Bueno, al menos yo ahí estoy. No, pues hasta eso tiene... Ese es el mantenimiento de nuestra condición espiritual. Y eso tiene que ser constante. Ahorita estamos hablando de estas cosas, nos salimos de aquí y volvemos a nuestro estado. Volvemos a perder la poca forma que vamos tomando. Es cierto. Ya. Es cierto. Aquí en ratito ya vamos a estar otra vez pensando lo mismo. Por eso te digo que esas ideas que traemos están ahí pegadas, como dices tú, como con cemento. Pues y desprenderse de ellas
Desprenderse de ellas cuesta un chingo de trabajo. Sí. Y sobre todo si los demás no se Pero comportan como yo quiero. cuesta más trabajo seguir como estamos, hijo. Sí. Dice, estamos ante una alternativa. Seguir siendo como somos, seguir reaccionando a la vida en la misma manera o cambiar. ¿Cuál es más fácil? Hasta que no nos demos cuenta. No, cambiar está cabrón. Creer que todo lo que pasa es lo correcto está muy cabrón. Pero está más cabrón no creerlo, hijo. Pues sí. Pues sí, pero también llegar a ese punto entra esa parte Por eso es de eso. la resistencia, del miedo, de la obstinación. Sí, pues por eso, esto es de trabajo diario y de avance, de progreso y por de resultados. Lo que sí es un hecho es que los resultados solamente se van a dar a través de la práctica. Los indicadores pueden estar ahí todo el tiempo. Hubo una persona que lo comparó así como diciendo, ¿cómo aprendiste a nadar, no? Si nada más leyendo libros y ya te metiste a la alberca y supiste nadar, no. O sea, tienes que practicar, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Más sin embargo, aquí con lo que sucede, y es por eso decía yo que es desconcertante, ¿no, padre? No, porque muchas de las veces el mismo enfermo, yo no sabía por qué consumía. No, y aquí lo dice, si le preguntas por qué consumió, Tiene la misma lo más idea. probable es que no tenga más idea que tú. Así es. Entonces ahí es Pero donde... nosotros ya hemos estado estudiando esto y sabemos que consumió porque sin darse cuenta se estaba negando a vivir determinada emoción. Todo esto se ha construido durante 20 años, Alejandro. Yo empecé con este libro y encontré este libro aclarado y completado con muchas otras cosas, mijo. Todo ha cambiado. Obsesión mental es una idea o deseo persistente y recurrente de consumir que se cruza por la mente del adicto. No es una idea, porque la idea está en el razonamiento. Es un mandato bioquímico, esto ya cambió. Esto fue escrito hace 20 años, mijo. Dice, ahora, ¿por qué inicias el consumo? Pues puede ser motivado por la supresión, pero también puede ser motivado por el estado de tu situación vital, ¿no? O sea, por todas las consecuencias adversas, por los efectos nocivos. Si pierdes a tu familia, porque tu familia ya te hace a un lado, hijo, eso te dificulta el no consumir, al contrario, te lleva a volver a consumir. Dice aquí, la obsesión mental es el único. La obsesión mental es un síntoma de dependencia, síntomas de la adicción. La obsesión mental es el único que puede ser síntoma o sea, el inicio del consumo de dependencia psicológica o física. Es física cuando vuelves a beber por la supresión, ¿no? Por la supresión tienes que volver a consumir. Se considera síntoma de dependencia física cuando la obsesión se dispara por el síndrome de abstinencia. Se considera un síntoma de dependencia psicológica cuando se dispara por un evento externo, una imagen mental o pensamiento, una emoción como depresión, ansiedad, ira, euforia, etc. La compulsión física es un síntoma de dependencia física. El aumento de la tolerancia es un síntoma también que se refiere a lo físico. Al principio vas requiriendo, se va adaptando tu cuerpo y requieres mayores cantidades para obtener
los menores. los mismos efectos, hasta que eventualmente se voltea la cosa y con menores cantidades te intoxicas. No, y ahora ahí nomás se habla del alcohol, porque el día de ahora ha cambiado tanto que ya las diferentes dependencias, ya la gente ya no llega solamente por el alcohol, padrino. No. Ya son trastornos duales. Sí, pero esto es aplicable, mijo. El síndrome de abstinencia es dependencia física. Entonces, esos son los síntomas de la adicción, hijo. Según esto que te digo que fue escrito hace 20 años. Después llegó aquí un libro que se llama Craving Brain, que es considerada como una necesidad primaria de supervivencia. Ahí empiezan analizándote la supervivencia. Como una necesidad primaria de supervivencia es no vivir esa emoción. Y todo eso en forma inconsciente, sin que te des tu cuenta. Inconscientemente crees que no vas a aguantar vivir esa emoción. Entonces, pues, en todo esto es en lo que debemos de trabajar, en comprender que hay etapas. La etapa de adaptación es la primera, de adaptarse a vivir en comunidad, pero de otra manera, no como viven ustedes. Luego viene la parte de rehabilitación, que es propiamente dicha el cambio, y la parte de reintegración, que es donde fracasa todo, porque creen que la reintegración es ya darse de alta y dejar eso a un lado. En la reintegración, al salir de aquí, la mayor parte de la gente, cuando nos hablan de índices de recuperación, muchos mencionarán por publicidad, por cosa, un alto índice de recuperación. Pero el índice de recuperación, en los anexos te dicen, de 100 es uno el que va a salir adelante. Acá en otros lados donde quieren ganar dinero te dicen que tienen un índice altísimo de recuperación, pero no la experiencia que te dice, hijo. En primer lugar, lo que dices tú que va tomando mucho tiempo. Va tomando mucho tiempo en que tú estés en eso. Fíjate que hay algo que decía Ricardo que es muy cierto. El adicto, siempre una vez adicto para siempre. Y lo único que no se puede permitir un adicto, entrando en las obligaciones que tiene, es dejar de intentarlo, ¿no? Ajá. Eso es una parte esencial. Cuando todo ha fallado, cuando todas las cosas parecen estar en contra y siendo adversas, uno debe de seguir en el intento, ¿no? De alguna u otra manera tener que aceptar eso, padrino, no es sencillo, ¿eh? Sí, no, aquí hay muchos, hijo, que han dicho, si no lo logro, ya no lo intento. Sí, porque tendemos a pensamientos mórbidos. No. Aquí ha llegado mucha gente que Sí. dice, esta es la última, Sí. y no, ya voy a morir. Pero lo vuelven a intentar, hijo. Pues sí. Y vuelven a llegar y vuelven a decir lo mismo. Ajá. Sí, hijo. Pero es parte de lo que yo te decía. Y por ejemplo, ahora del otro lado, padrino. Y no del otro lado porque estemos separados, sino que por la gracia de Dios va alcanzando una remisión en ascendencia o recta, no sabemos. Es muy difícil determinarlo. Tiene que ir hacia Pero es muy difícil determinarlo. O sea, el que lo puede determinar es el mismo adicto. Sí, hijo. Nadie más. Por ejemplo, ahí en esa cuestión, cuando está la otra cuestión, por ejemplo, lo que se vive en casa, que de repente se llega a presentar el síntoma de una manera extrema, o de repente vemos a los compañeros de tiempo que ya volvieron a consumir y cosas así. Para uno, padrino, creo yo que lo mejor que puede haber es meterse en ese terreno en donde tenemos que saber que está ocurriendo lo correcto y que no va a haber manera de cambiarlo. Sí, no nos lamentaremos por el pasado porque sabemos que fue necesario para lograr el estado actual que tenemos, mi hijo. Acá tenemos una gráfica de las recaídas, hijo. Espera. Hay un libro, padrino, que es Prevención de Recaídas. Hay un libro, ahí está. Ahí está. Sí. ¿Lo quieres? Sí, claro. Hay grupos de prevención de recaídas, hijo.
Pero espérate, que nada vas a ganar con ver el libro. No vas a ganar nada con ver el libro. No, pero aquí no está. Sí, y no se llama así, mijo. ¿Cómo se llama? Padre? Luego te lo enseño. Bueno, yo es que lo quería, Julissa. Pero también ahí te marca una parte Hay donde grupos. cómo puedes prevenir la recaída, pero nadie sabe. Hay grupos de prevención, hay señales que te dicen que ya vas a Que estás tendiendo la cama y que no te estás dando cuenta. Y eso también te lo dicen en los grupos, padrino. En los grupos es muy poco lo que te dicen, hijo. Los grupos más bien son los grupos comunes. Un grupo debe ser una comunidad de práctica espiritual, lo que los budistas llaman la sangha, una comunidad de personas con necesidades y formas de pensar afines que están llevando a cabo la práctica espiritual. Es una ayuda para la práctica espiritual, pero un grupo donde nomás te vas a reunir o a cosas así, pues no te funciona de esa manera. Mira, aquí está el proceso de recuperación. Mira, debe de ir en ascendencia. O sea, tu cambio debe de ir logrando cada vez mayor ese cambio. Porque si te estancas, si te quedas en un estado donde ya no sigues progresando, después viene la recaída emocional, donde lo único que falta es el consumo. Y después de la recaída emocional, se presenta la borrachera seca, amigo, hasta que atraviesas y llegas al consumo, y es cuando llegas cuando consumes de nuevo, ¿no? El proceso de recuperación debe de ir siempre en ascenso, hijo, tu cambio, tu progreso espiritual, no progreso material, ¿no? Ahora, los objetivos de la recuperación, eso lo tenemos en nuestro plan de tratamiento, son dos: lograr la abstinencia permanente y lograr revertir los efectos nocivos, o sea, mejorar la calidad de la manera de ver la vida. No, la calidad de cada una de tus áreas de vida, mejorar la calidad de tu área física, atenderte, de tu área económica, de tu área familiar. No basta con la primera. Pero eso que me estás diciendo ahorita también trae así como que de base el hecho de... Mira, objetivo de la recuperación. Uno, el primero, abstinencia al consumo de sustancias psicoactivas, remisión de los síntomas de la enfermedad relativas al consumo. Y el segundo, incrementar el bienestar físico, mental, espiritual, social y en cuanto a tu desempeño, mejorar las distintas áreas de tu vida, revirtiendo los efectos nocivos de la actividad adictiva. Es lo que me estás diciendo de mejorar. Si te quedas con lo primero y no atacas lo segundo, no se va dando lo segundo, vuelves a necesitar trabajar en lo primero. Pero ahí, padrino, en eso que me estás diciendo, solamente la manera en que vas a ver lo que estás viviendo. Porque muchas cosas la vida no va a cambiar. La vida siempre va a tener esos momentos y esas vicisitudes de las cuales para una persona enferma crónica cerebral es muy difícil a veces tener que enfrentarlos. De verdad. Mira, yo por ejemplo te puedo platicar ahorita, yo tiene más o menos, ya voy prácticamente para año y medio que no veo a mi madre. Y tuve tanta dependencia a eso, aunque nos escribimos diario, o cuando podemos, tuve tanta dependencia a ella sin darme cuenta que esa parte pesa. En cuando empiezas a ver, por ejemplo, ahora que pasó lo de las caídas que hubo en la familia del COVID y eso, y que no puedas estar presente de alguna o de otra manera,
también pesa. No, pues ¿y qué falta hacías tú ahí? No, pues ninguna. Tú no A eras, mí me hacía falta estar ahí. tú no eras el difunto. No era que les hiciera falta a ellos. Al que le hacía falta estar ahí era a mí. No. Porque empiezas a cargar con sentimientos de culpa. No, pues Con consentimientos, sí, no, claro que sí. Entonces Sí, que, lo no, acabo de vivir. entonces que no ha habido cambio, hijo. Pues no, a lo Porque el mejor cambio no. es que se viva el mismo hecho y que ese mismo hecho te produzca una emoción completamente diferente. Ah, pues sí, de este lado sí. Pero por ejemplo, mira, ahora que se murió la abuela. Yo me vi mi velorio antes de que se muriera. Desde que me dijeron que estaba hospitalizada, yo algo a mí me decía que ya no le iba a librar. Por su edad. ¿Que ya no ibas a qué? Que mi abuela ya no le iba a librar. Pues. Ajá. Cuando me dijeron que la entubaron, mucha. Luego, creer que la muerte es mala también es un No, condicionamiento. pues es un condicionamiento. Yo lo sé acá de este lado. Pero a ver cómo se lo explico a mi mamá. ¿Y para qué se lo explicas? Pues porque veía su dolor. No lo veía, me lo transmitía. No, y eso es como lo viven. Lo ideal es que todos progresemos juntos, pero a cada quien le toca progresar, hijo. Por el lado de cada quien, yo para el día que sucedió ya estuve más tranquilo, pero sí fue un buen rato porque yo me porté mal con él. Mira, yo cuando murió mi padre, hijo, hace, no sé, en el 75, hijo, lo que hice fue ponerme hasta la madre. En cambio, ahora que murió mi madre, primero mi hermano, después mi madre, y ahora hace Tu hermana. unos poquitos días mi hermana, la emoción que siento es completamente distinta ante el mismo hecho. Porque ella hay confianza hacia donde van, tienes una idea nueva, ¿verdad? Ajá. Pero para que se hubiese podido adquirir esa idea nueva, tuviste que meterte de lleno a esto y tener la confianza completa. Claro. Eso es muy gradual y qué bueno en tu caso, ¿no? No, Pero pues, no te dejó de vivir la emoción. Pues es gradual, pero con el tiempo se va alcanzando. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es seguirle. Seguir avanzando. Sí, Porque de todos modos es algo que tiene que suceder a todos. Pero seguir avanzando, no rechazarte avanzar. Hay gente para la cual esto no tiene sentido, no entiende nada más. Y lo estamos viendo. no es el momento, padrino. No es el momento. Esa es donde te decía yo ahorita, ¿no? Sí, pero ahí te ayuda el reglamento, mijo. La asistencia a juntas es obligatoria. Está prohibido salirse de las juntas. Fíjate que también eso, lo que es una realidad es eso, padrino, ¿no? Que se ha ido deformando tanto ese reglamento que es muy poco lo que se puede llegar. No, pues si no se aplica nada. Es muy poco lo que se puede cumplir, Ajá. en verdad. Aquello que está allá también, nosotros sabemos que lo tenemos por el hecho de los permisos que hay para poder seguir funcionando. Todo eso fue anterior a los permisos. Mijo. Ese reglamento es viejísimo, hasta pasado de moda. Pero tiene su razón de ser, mijo. Sí, pues todo es sanación, todo va a favor del usuario. La cuestión es poderlo ver, ¿no? Y mientras que estás aquí se viven chingo de cosas bien contradictorias dentro de uno, padrino? Te lo digo porque aquí me aventé 2 años y medio. Te tienes que aventar toda tu vida. Sí, porque es lo que tú dices, ¿no? Esto se lleva adentro, esto no es el lugar, no es esto. Y a través de poderlo ir viviendo, tienes que derrotarte a saber que es así. Si ya no quieres vivir o pasar por donde ya pasaste, ¿no? Sí, cuando se nos hace muy difícil cambiar, pero hasta que no te des cuenta que es más fácil cambiar que seguir siendo como eres, hijo, entonces vas a poder cambiar. Cuando ya no aguantes seguir siendo como eres, las consecuencias de seguir siendo como eres. Y eso sí da tiempo, pues. Sí, porque está cabrón, es que le estoy platicando al padrino que independientemente de que no se consuma las emociones que muchas de las veces me atacaban cuando estaba consumiendo, de repente me siguen atacando. O sea, de verdad que ya no es de una manera extrema porque no se ha producido el consumo, no ha llegado el síntoma. Sí. Eso me indica. Ya no lo has visto como una necesidad de supervivencia, no vivirla. Así es. Las emociones se presentan.
Y aunque se presenten, se viven y pasan, hijo. Sí. Y siempre es mejor estar sin beber que, de verdad, de verdad. Pero para eso cuesta manera. Pues sí, hijo. El adicto tiene un camino empinado y empedrado, pero a la vez también maravilloso porque No, y el camino es diferente para cada cual. pues ya alcanzas a tener La cosa es que una percepción que diferente. cada quien encuentre el que le sirva, hijo, y ya. Bueno, ¿alguien más, compañero? ¿No? Pues les agradezco mucho. Gracias.